Hola amigos, bienvenidos a Mundo Holista, tu canal de desarrollo de conciencia. El tema de la delincuencia tiene muchas aristas y es muy relevante, sobre todo en nuestro contexto. Y cuando hablo de nuestro contexto, estamos hablando de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero. Esto es un asunto mayor porque tiene que ver con los grandes retos del mundo de la dualidad. Los grandes retos de lo que es el sistema cognitivo ordinario. Hay que analizarlo desde el punto de vista de los efectos, pero también de las causas. Y para ello, acompáñenme, los invito para que nos vayamos refrescando con un análisis que tenga una mayor profundidad, del cual podamos tener referencias para tener en consideración dentro de lo que es los tiempos por venir. Pero antes, les pido que me sigan en mis redes sociales. Denle clic para efectos de que podamos tener un gran grupo de apoyo y poder seguir con estos temas tan relevantes para todos nosotros. En todo momento, cuando nosotros abrimos los ojos y vemos nuestra visión del mundo, vemos los diarios, los periódicos, los sistemas de información en las redes, como estamos en el mundo de la dualidad y en el mundo de los extremos, pues siempre habrá cosas buenas, cosas malas, negras, blancas, siempre habrá paz, habrá guerra y todos los matices que hay en medio. Y dentro de todo esto, hablamos también de buenos y malos gobiernos, hablamos de gente que tiene buenos y malos resultados. Y esto, ¿qué tiene que ver con la delincuencia? Bueno, la delincuencia también, si la vemos desde un punto de vista muy estricto, es una mala decisión que alguien toma porque no tiene otras alternativas, o al menos eso es lo que estamos considerando. La delincuencia se presenta ¿por qué circunstancias? Porque cuando nosotros vemos a alguien que con pistola en mano y haciendo ejercicio de violencia en extremis, despoja a uno de sus bienes o incluso hasta llega a despojar de la vida misma a otra persona, pues nosotros lo único que estamos viendo es las características. Estamos viendo a una persona violenta, a una persona desalmada, a una persona inconsciente, pero no estamos viendo a la persona en sí, siendo que, bueno, esa es una de las posibilidades a analizar, es una de las vertientes. No vemos a la persona en sí, pero allí, detrás de todo eso, todavía hay una persona en sí. Lo que son los derechos humanos, y como ser humano, pues hay un ser humano allí que nació en este mundo y como todos nosotros venía provisto de una integralidad. Nació y captó lo que es la singularidad de la vida. Sin embargo, en un momento determinado empezó como esponja a recibir condicionamientos, aprendizajes que tienen que venir de sus padres, de su entorno, y fue como de alguna manera se fue esculpiendo lo que es una personalidad y lo que es una manera de tomar decisiones para la vida. Muy probablemente dentro de esas influencias a las que se vio sometido, fue o abusado o fue de alguna, también pudo tener carencias muy fuertes, pudo tener realmente hambre, pudo ser obligado a pedir en las calles, a hacer trabajos que no correspondían a una dignidad humana, o incluso pudo en algún momento determinado también sido violado o violada, dependiendo de lo que es el género. Y entonces todo esto va generando un caldo de cultivo que no sabemos a dónde va a parar. ¿Y por qué no sabemos a dónde va a parar? Bueno, las distintas teorías del desarrollo psíquico del ser humano nos establecen que en cada rol que nosotros vamos formando, es muy probablemente que estemos formando distintos tipos de yo mismo. Es decir, un yo que se relaciona con esta persona que les hablan, un yo que se relaciona con mi esposa, con mis hijos, con mis colegas, con mis clientes, en el aspecto lúdico con mis amigos, y que en cada entorno donde yo me muevo,
desarrollo un perfil que tiene que ver con esos yo. Son perfiles específicos. Sin embargo, en cada uno de estos perfiles, todos tienen que ver particularmente con lo que hemos denominado el sistema cognitivo ordinario, nuestro yo conceptual, el ego. Y mientras estamos allí, estamos nosotros simplemente reciclándonos en nuestras influencias y en nuestros condicionamientos de vida. Es decir, todos estos yos, si no están matizados por algo superior, van a ser moldeables dentro de lo que es el mundo ordinario. Y para quienes se decantan por tener una actividad delincuencial, es precisamente en este perfil donde tendríamos que encontrar qué tan profundas son las huellas y las raíces que está generando en esta persona las decisiones que constantemente está tomando, mediante las cuales decide delinquir y delinquir y delinquir. Bueno, allí está en ese perfil el yo de delincuente. Pero habría que voltear a ver a esta misma persona cómo se maneja en su seno familiar. Tendrá un esposo, una esposa, unos hijos, y entonces muy probablemente con ellos se comporta de una manera muy distinta. Nosotros podemos decir que es incongruente una manera de ser con la otra manera de ser. Como en un ambiente yo desarrollo ciertas circunstancias, incluso pueden ser hasta valores, y me cambio de rol y soy un delincuente con disvalores muy marcados. O cómo esta misma persona puede ir a una iglesia y arrodillarse y pedir perdón por todo lo que hace y sin más considerar que con esto pues está de alguna forma teniendo un greenwashing o una lavada de conciencia de todo lo demás. O también cómo puede ser con sus padres esta misma persona. Bueno, el asunto es que en la parte delincuencial, que es en donde nosotros nos estamos centrando, habrá que ver distintas circunstancias que podamos nosotros estar viendo para ver si es posible revertir esa parte o si esta parte ya está como centro de gravedad de toda su vida. Bueno, ¿y por qué es relevante esto? Porque nosotros comentamos que siempre una persona merece una oportunidad y que esto que está viviendo es el resultado de circunstancias que la orillaron a efectos de convertirse en un delincuente para poder sobrevivir y tener una manutención para cumplir con todos sus demás roles. Bueno, déjenme comentarles nuevamente, acabamos de tener un programa que hablamos de libre albedrío. Y el libre albedrío implicaría que si esta persona realmente adquiere un libre albedrío, el libre albedrío implica también la decantación por los valores y por las cosas más adecuadas, porque el libre albedrío proviene de lo que es ese conocimiento que en ese momento bautizamos como lo que es el conocimiento intuitivo holista, que viene del ser, que viene del espíritu. Entonces, si esta persona estuviera realmente en la posibilidad de reconectarse o conectarse, seguramente desde ese momento podría resolver su circunstancia delincuencial y automáticamente pudiera tener un cambio radical. Pero esto es sumamente teórico. ¿Por qué es teórico? Porque una persona que tiene una actividad delincuencial va con cada vez que va teniendo una actividad que lo lleva a cometer un robo, un asesinato, un fraude o alguna de estas circunstancias que están siendo en perjuicio de otras personas, en ese orden de cosas, desde el punto de vista del sistema cognitivo, conductual, desde su cognición ordinaria, desde su ego, desde su manera como se relaciona con el mundo, está siendo retroalimentado y reforzado, tanto en la parte neuroquímica como en la parte de la satisfacción y del condicionamiento, que le refuerza el hecho de que su mejor alternativa es continuar con esta actividad delincuencial. Entonces, con cada vez que lo va manejando, va siendo mucho más difícil
la exploración de una reconexión para efectos de que pueda tener un revulsivo que lo lleve a tener un cambio radical en su manera de ver el mundo. Si a esto simplemente le aunamos también el hecho de que muy probablemente las personas que están dentro de lo que es este ambiente, no vamos a generalizar, pero vamos a verlo como una posibilidad, refuerzan el hecho de impulsarse a realizar estas actividades a través de las drogas mismas, es decir, de que consumen drogas para efectos de adormecer a su conciencia, de adormecer a sus temores, a sus miedos, para efectos de impulsarse a manejar este tipo de actividades, cada vez y dependiendo del nivel que van adquiriendo de adicción. En esta parte es una adicción adicional, ahora también con una dependencia química que va teniendo incluso efectos neurofuncionales que van a ir bloqueando todas las áreas que tienen que ver con la reconexión o la posibilidad de la reconexión. ¿Y esto qué quiere decir? Que va siendo cada vez más difícil y más difícil y más difícil que puedan reinsertarse en una actividad consciente o en una actividad que simple y sencillamente los sacara de ese ámbito de delincuencia. Es decir, llega un momento en donde esta caída no tiene retorno. Y entonces ahí, ¿qué hacer? Allí, ¿cómo actuar ante estas personas? No podemos decir simplemente, bueno, pues hay que dejarlas y pues a ver qué pasa con ellas. No, algo también se tiene que hacer estratégicamente para lograr contener esta gran ola, porque dentro de este esquema de delincuencia que está siendo reforzada por su entorno y a través también de lo que son los precursores que pueden ser artificiales como lo son las drogas, pues cada vez van teniendo menos posibilidad de ser un ser humano completo, un ser humano integral, porque no tiene posibilidad de reconexión. A esto también, de alguna manera, se le puede denominar que es una especie de psicopatología. Es un psicópata. ¿Por qué es un psicópata? Porque ya no tiene la capacidad de reconectarse con sus centros sensibles que le permiten valorar incluso la vida humana o el respeto por las cosas de los demás. Entonces se van aislando y ya no van teniendo la posibilidad de reconectar. Entonces, si ya los tratamos realmente con esta psicopatología, pues entonces no existe la posibilidad de reinserción. Habrá que canalizarlos con una estrategia específica. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque, bueno, hay estrategias que dicen, bueno, ahorita muy inventada de abrazos no balazos. Bueno, esa es una estrategia engañosa, puede ser real en un aspecto, pero puede también ser una estrategia de imposible cumplimiento en cuanto a los objetivos que puede perseguir. Porque para los que son los psicópatas, no hay manera de emocionalmente o espiritualmente disuadirlos. Habrá que disuadirlos desde la conveniencia cognitiva de que no hagan eso. Es decir, aquí casi nos volvemos a un asunto casi conductista. Pero por otro lado existen los orígenes de la delincuencia, que ahí es en donde debiéramos de estar centrados, porque esto es a mediano y largo plazo. Los orígenes efectivamente son las causas, y las causas por supuesto que tienen que ser cómo se generan estas aperturas en el desarrollo psíquico de las personas. Generalmente decimos, bueno, es que es por pobreza, generalmente va a ser particularmente más que por pobreza o por las heridas emocionales que le han sido infligidas. Particularmente vamos a encontrarnos con lo que es por la falta de realmente de conseguir opciones, y esto tiene que ver con educación. El modelo educativo actual que se maneja en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo en México, no es una educación con calidad holista, no es una educación que impulse a las personas al conocimiento de sí mismos
para luego volcarse en el conocimiento de los demás y poder ofrecer sus mejores alternativas al exterior independientemente de sus entornos. Entonces, es una educación que generalmente se refuerza mucho en las ideologías y en las conveniencias políticas, en historias manipuladas y nacionalismos de mercadotecnia. Entonces, si partimos del hecho de las causas y las manejamos única y exclusivamente como una circunstancia económica, esto va a ser más de lo mismo. Necesitamos ir hacia un modelo educativo que permita a cualquiera de las personas que se integran al sistema educativo desarrollar su capacidad de autoobservación, de observación de su entorno y, por supuesto, de mantener esta conexión que nosotros hemos estado comentando hacia lo que es las experiencias integrales. El mundo nos ofrece unas cosas, es un gran reto, para eso estamos, para el disfrute del mundo, para sobrevivir y subsistir a sus retos, para reponernos ante esos retos, pero siempre también conectados con la parte de lo que es el ser. Y entonces esto es realmente lo que es un desarrollo integral. El desarrollo integral sí puede permitir revertir estos efectos a mediano y largo plazo. Los modelos educativos actuales son sus contadas excepciones y que tendríamos que hablar de esas excepciones, como pueden ser los casos de Corea o de Finlandia. Habrá que ver particularidades de estos que también pueden servir de palanca. Sin embargo, para lo que son nuestros efectos, que particularmente estamos hablando de prevenir a través de lo que es el ataque de las causas de lo que son los efectos de la delincuencia, es a través de un modelo educativo que permita a los seres humanos tener verdaderas opciones de salir de sus entornos que tienen que ver con esas limitaciones que tienen en cuanto a lo que son la violencia social en sus entornos, la pobreza, lo que es la carencia y lo que es el ser sujetos también de violencia. Entonces todo esto solamente podrá revertirse bajo esto. Pero tenemos las dos vías. Tenemos el modelo educativo que va a formar personas que puedan tener la opción de elegir a partir de este momento. Pero sin embargo, en este momento ya tenemos un enorme porcentaje de la población inmerso en actividades ilícitas, delincuenciales, que van en detrimento o perjuicio de las demás personas. Entonces, ¿qué hacer con ese segmento? ¿Cuáles son los programas, cuáles son las acciones que se tendrían que llevar a cabo para efectos de controlar, no desaparecer, de controlar estos aspectos? ¿Por qué digo controlar? Gobernar es controlar, gobernar es balancear. Gobernar no es desaparecer el mal, sino balancear el mundo de la dualidad. Cualquiera que les diga que van a hacer solamente cosas buenas y que van a desaparecer todos los malos, se están convirtiendo en el más narizón de todos los de Narizolanda. Es decir, mienten. Y al estar mintiendo, por supuesto, están siendo parte del problema, porque la mentira intencionada también es una forma de manipulación en cualquiera de los ámbitos que se manejen, particularmente cuando se trata de prometer. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos ver? La delincuencia o los delincuentes generalmente se hacen, no nacen. ¿Por qué? Porque todos nacemos de la misma forma, pero es a partir del primer día que recibimos condicionamientos, cuando se van formando las condiciones para efectos de ir haciendo bifurcaciones en nuestra vida. Entonces, generalmente son personas que tienen opciones muy limitadas para ir hacia una parte que les ofrezca mejores satisfactores en la vida. Entonces se van a donde los tienen con mayor facilidad. Y generalmente son, pues, quitándoselos a otros, ya sea de una manera
intencionada, una manera en donde estoy siendo parte de lo que es una organización. Que ahí está también otra forma también de leer es, hay personas que se ven obligadas a pertenecer a una organización y que en un momento determinado las van a obligar a convertirse en delincuentes. Pero ahí no tuvieron opción. Sin embargo, llegará un momento en donde su misma naturaleza o su mismo ser los va a poder impulsar hacia un cambio y veremos si dentro de esa organización es posible recapitular y regular el salarismo. Generalmente el propio sistema ya no lo permite. La manera de salir de las organizaciones, porque hubo un cambio de conciencia, incluso es perder lo más valioso que es la vida. Entonces, efectivamente, es un grandísimo reto. Sin embargo, como les he estado comentando, la manera en donde podemos en este momento influir de una manera decidida para efectos del mediano y largo plazo, poder tener una reversión hacia el equilibrio de estas fuerzas entre lo positivo y lo negativo, es a través de la educación, una educación que es consciente, que es holista. Miren, este libro se llama El liderazgo que México necesita, que es escrito, entre otros, por Alfonso Siliceo Aguilar. Alfonso Siliceo Aguilar es un ser humano extraordinario, es un pensador, es un abogado que ha tenido un desarrollo de conciencia que le ha permitido ser influyente en su entorno. Sin embargo, el medio en donde se mueven, el medio de la abogacía y el medio de la política, no le ha permitido que pueda permear con toda la fuerza que pudiera ser interesante de todo lo que son sus ideas. El liderazgo que México necesita, pues es un liderazgo consciente, tal como lo expresa en su libro. Sin embargo, también, en este orden de cosas, hay otros libros, por ejemplo, la educación que México necesita. El modelo educativo que México necesita es un modelo de educación holista. Ese libro también existe y está escrito por el doctor Ramón Gallego Dunao. Y hay muchas personas que están impulsándose a través de lo que es la parte inspiracional y de las ideas. Sin embargo, están contenidas por el mismo sistema. Están contenidas por pseudoestrategias como esta de abrazos no balazos. Están contenidas porque esto no vende políticamente. Porque al momento en donde a las personas se les otorgan las herramientas necesarias para que desarrollen sus habilidades, que les permitan discernir, que les permitan tener un libre albedrío a cierto nivel de conciencia, entonces eso no le conviene a quienes quieren realmente ser manejadores o manipuladores de las masas. Entonces el mismo sistema nos va a contener. Esto mismo que yo les comento, seguramente formará parte solamente de este pequeño grupo que me está escuchando. Y que este pequeño grupo que me está escuchando pueda tener en sí mismo una cadena de influencias con las cuales pueda resonar como una idea posible. Esto sería magnífico. Sin embargo, pues ya sabemos que el propio sistema se puede encargar de estar frenando, de estar haciendo. ¿Cuál es el sistema? El sistema cognitivo ordinario. Nuestro sistema ordinario de pensamiento, que no quiere reconectarse con el ser, que desea mantenerse tal como está, porque es mejor quejarse que responsabilizarse. Porque es mejor creer que alguien nos va a venir a solucionar todos estos retos, en lugar de realmente tener una aceptación radical con todo el mundo que nos rodea, y entonces sí actuar en consecuencia desde la libertad más completa. Entonces, queridos amigos, este es el gran reto de entender a las personas que delinquen, entender y aceptar que son parte de todo un sistema que nos está retando a todos. Entender y comprender que para efectos de nosotros poder tener una mejor calidad de vida dentro de lo que es este entorno, requerimos también un nivel de aceptación muy particular,
que nos permitirá también nosotros aportar en ideas y también en acciones para efectos de alguna forma paliar estos efectos indeseables. También me pueden preguntar, oye, pero a ti, tú no has sido sujeto de algún asalto con violencia, o a lo mejor o no han secuestrado a un hijo, no te han baleado tu coche, o no han matado a alguien más. Bueno, pueden hacer todo ese tipo de cuestionamientos. No les voy a responder porque al final de cuentas eso es como que seguir con lo que es más de lo mismo. Oye, solamente puedo ser congruente si me pasa o no me pasa, para efectos de poder abonar y de poder legitimar mis propias intenciones de comunicarles a ustedes que la conciencia o el desarrollo de conciencia es lo que nos puede cambiar el panorama, nos puede cambiar el mundo, y lo que nos puede también hacer que tomemos mejores decisiones en función de esto que ocurre, de esto que es la realidad del mundo, que esto es la gran ola de la fuerza del lado oscuro que nos está atacando en este momento, y cómo balancearlo hacia el otro lado. Aquí estamos, para eso estamos, y esto será y seguirá siendo nuestra propuesta esencial. Reconectémonos, propongamos un modelo educativo que a partir de hoy nos haga recuperar a nosotros, a los niños, a todos quienes están participando de un proceso educativo en este momento, que recuperemos nuestra conexión con nuestro yo integrado transpersonal y que podamos ser en este momento precursores de ese gran movimiento, de ese gran cambio que es el de la conciencia, el de tener experiencias integradas, el de no casarnos con todo lo que el mundo nos ofrece, sino matizarlo con la experiencia interna, con la reflexión interna, con este acopio de nuevos y frescos recursos que vienen de nuestro ser. Es mi propósito transmitirles estas ideas, y será, en todo caso, su reto y su propósito darles curso. En tanto que esto ocurre, por favor, el 2 de junio en México vamos a salir todos a manifestar nuestra voluntad y votemos por quien nosotros queramos, por quien nosotros consideremos que cumple con estos retos de la estructura de conciencia. Pero votemos, no dejemos que alguien más decida por nuestro pequeño voto. No, nuestro pequeño voto se va a sumar y va a tener una influencia decisiva. Muchas gracias.